El sábado de la 34ª semana, el último día de la última semana de lo que la Iglesia llama el tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 21, 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerzas para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Con el texto que les acabo de leer terminamos la reflexión de los pasajes de la vida pública de Jesús, siguiendo la lectura continuada de Lucas. Los pasajes de los evangelios que no hemos leído en el tiempo ordinario los leeremos en los tiempos especiales de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Mañana damos inicio a un nuevo año de celebraciones de la Iglesia con la celebración del primer domingo de Adviento. El tiempo de Adviento consiste en 4 semanas de preparación para la Navidad, es decir, de preparación para celebrar la primera venida del Señor. El relato de hoy es el último texto en donde se nos invita a reflexionar en su segunda venida. Les resumo brevemente el recorrido seguido en nuestras reflexiones de esta última semana, en donde el tema general ha sido la segunda venida de Jesús. Primero, fue el anuncio de la llegada del fin de los tiempos, que será precedida por grandes catástrofes en el cielo y en la tierra. Pero a su iglesia, el Señor le dice que no tenga miedo. Segundo, Jesús nos anunció que su iglesia será perseguida, que nos apresarán, nos quitarán, nos llevarán a juicio y hasta nos matarán. Pero a su iglesia el Señor le dice: no se preocupen, el Espíritu Santo los guiará en lo que tengan que decir y yo estaré con ustedes. Tercero, Jesús nos anunció que Jerusalén será destruida y que los paganos la arrasarán. Pero a su iglesia Jesús le dice que la protegerá, la hará alejarse de Jerusalén e ir a la ciudad de Pela, en donde se establecerá y crecerá en paz. Cuarto, Jesús nos dice que estemos atentos a los signos de los tiempos, que ya está cerca su reinado definitivo, que viene pronto, en cualquier momento, y que su iglesia va a poder reconocer los signos de su venida. En cambio el mundo, desconcertado, no podrá hacerlo. Y por último hoy, el tema es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados en vista a su segunda venida, porque vendrá inesperadamente, sorpresivamente, cualquier día y a la hora menos pensada. Así como, y de la misma manera, de repente nos puede venir la muerte. Entonces la pregunta es: ¿y cómo debemos prepararnos? De 2 maneras nos dice Jesús. Primero, evitando a toda costa el pecado y la mala vida. Según el texto, dijo Jesús a sus discípulos: tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida. Dice Jesús que hay 3 cosas que nos hacen perder el sentido de la realidad, que nos embotan la mente y no nos dejan ver. Y estas 3 cosas son: primero, el vicio. Tanto las drogas como el juego nos vuelven incapaces de ver la realidad, nos distancian del mundo y nos hacen vivir un mundo irreal que evita que nos demos cuenta de los signos de los tiempos, evitando así que veamos la proximidad de su venida. Lo segundo es la bebida. La bebida es un tipo de vicio que Jesús destaca por ser muy corriente y accesible a todos en su época. En Israel, por ejemplo, se tomaba mucho vino, y sucede que el alcohol nos lleva a refugiarnos en nosotros mismos y a cerrar los ojos a la realidad. Es decir, no queremos aceptar la vida tal y como es. Y lo tercero, los agobios de la vida, pues normalmente solemos andar por la vida muy agitados, estresados, como Marta, la hermana de María. Y el estrés impide que nos detengamos para ver y reflexionar. Ya Jesús nos ha enseñado que no debemos preocuparnos del comer y del vestir. También nos ha dicho que no debemos preocuparnos del mañana,
que solo debemos preocuparnos de vivir siempre en la luz de la verdad y la justicia, y de optar siempre por la vida y por lo que haga bien al prójimo. Que si hacemos así, Dios se ocupará de nosotros y nos dará lo que necesitamos. Y la segunda manera de prepararnos es viviendo siempre en la rectitud y la honestidad, no sea que, como dice Jesús, se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Debemos evitar toda clase de pecado, pues nos hace mucho daño y hace mucho daño a quienes nos rodean. Hemos de rechazarlo siempre, pues nos enceguece, nos paraliza y lo peor es que nos orienta hacia la muerte eterna. Y entonces, la llegada repentina del último día nos debe encontrar preparados, como una mujer encinta de casi 9 meses. Ella sabe que en cualquier momento le llegará el tiempo del parto, así como la iglesia que sabe que en cualquier momento, y ya pronto, volverá el Señor. Y en consecuencia ella toma las precauciones y las medidas necesarias para hacer frente a este acontecimiento. De la misma manera deberá ser la iglesia. Debe estar preparada, sabiendo que su segunda venida llegará en cualquier momento y caerá como un lazo sobre toda la humanidad. Por eso las palabras finales de Jesús en esta última reflexión son: estén siempre despiertos, pidiendo fuerzas para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. En estas palabras finales Jesús nos enseña 3 cosas. Primero, que debemos estar siempre despiertos, atentos, buscando siempre, mañana, tarde y noche, todo aquello que es bueno, y no relajarnos ni bajar la guardia. Al contrario, debemos mantenernos siempre vigilantes. Luego, nos invita a pedir fuerzas para escapar de lo que vendrá. Ya Jesús nos ha enseñado que los cristianos debemos ser buenos, pero no ingenuos, que debemos ser mansos, pero también astutos, y que si bien hay que ser buenos, no debemos dejarnos hacer goles por una malentendida y permisiva bondad. Así también en estos tiempos finales de la historia, sabiendo que Él estará con nosotros, debemos alejarnos, escapar de aquellos espacios y círculos que no conducen a nada bueno, apartarnos de aquellas amistades tóxicas que no nos hacen nada bien. Y por último, nos invita a mantenernos de pie ante el Hijo del Hombre que llega. Solo una persona recta, transparente, sin nada que esconder y con una vida intachable, podrá mantenerse de pie ante el Hijo del Hombre el día de su venida. Pues solo los hijos de la luz podrán ver la luz. En cambio, los hijos de las tinieblas ante la luz desaparecerán. Las palabras finales de Jesús antes de iniciar el camino de su pasión y de su muerte son un llamado a ser verdaderamente discípulos suyos. Y sabemos ya que su camino es muy sencillo y accesible a todos, pues todos podemos anteponer a Dios por delante de todo lo que amamos y queremos. Y de esto se trata todo. Pero lo haremos si somos capaces de amar a Dios sobre todas las personas y todas las cosas que queremos. Y si somos capaces de elegirlo a Él, es decir, elegir siempre la verdad, elegir lo que es justo y lo que es correcto y bueno, por encima y por delante de nuestros padres, parejas, hijos, familia, amigos, bienes y sueños, entonces podremos ponernos de pie ante el Señor que llega, porque somos de los suyos y porque lo habremos ayudado a construir su reino en este mundo para hacerlo mejor. La Iglesia nos enseña que cuando vuelva el Señor tendrá lugar el juicio universal, en donde todos, los buenos y los malos, todos los que estuvieron con Él y también los que estuvieron contra Él, resucitaremos. Y en ese momento nuestras vidas se harán transparentes a los ojos de todo el mundo. Los que lo elegimos a lo largo de la vida, pasaremos a disfrutar de la felicidad eterna. Pero también pasarán a disfrutarla aquellos que, arrepentidos de la manera como han vivido, reorientan lo que les queda de vida hacia Dios y sus cosas.
Y a Jesús nos enseñó que su Padre no castiga, pero sí respeta nuestras decisiones, las que tomemos. Y por tanto, Él respetará la decisión de aquellos que en su vida se han aliado con la mentira y la injusticia y se han opuesto a que la gente viva más dignamente. Estos no se han preocupado de los demás, sino solo de sí mismos, y por tanto estos vivirán para siempre, pero sin Dios, solo consigo mismos, porque así lo han querido en sus vidas, así han elegido. Y por tanto, pasarán a vivir sin Dios en la más absoluta y extrema soledad. Y entonces Dios hará nuevos cielos y nueva tierra, renovará totalmente el mundo y lo convertirá en ese paraíso que soñó desde los inicios, para que estemos con Él y para que disfrutemos de la vida eterna con Él y con todos los que queremos. Como conclusión, en este último evangelio del tiempo ordinario, los invito a reflexionar en la vida que tenemos por delante y a considerar qué tenemos que hacer, qué debemos cambiar y corregir, a quiénes debemos pedir perdón y perdonar, a quiénes podemos ayudar, para que lo hagamos, y así podemos estar de pie cuando llegue, para que nos llene el corazón y lo desborde de esa felicidad incomparable que es estar con Él. Aprovechemos esta reflexión final para, como nos lo dice el relato de hoy, pedirle a Dios por todos y en especial por quienes más queremos, la fuerza necesaria para escapar del perjuicio de lo que está por venir y nos encuentre de pie a la hora de su venida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.